Bien, saludos y bendiciones a todos, estimados hermanos y amigos. Vamos al estilo de nuestra escuela bíblica Yagüista Nazarena a tener un espacio con mucho de la historia, de lo que, además de lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, también se encuentran en los registros históricos y tiene relación con lo que hablábamos en nuestra presentación anterior. Bienvenidos todos una vez más y vamos a ver el tema que se trata de los judíos nazarenos, como ya pueden haber visto tanto en la miniatura del video como en el título. Los judíos nazarenos, y vamos a basarnos en el libro de los Hechos, capítulo 24 y versículo 5, donde dice, de acuerdo con la versión Peshita, porque hemos encontrado a este hombre que es un corruptor y fomenta la insubordinación entre todos los judíos que están en toda la tierra, porque es el líder de la secta de los nazarenos. Así que lo primero que queremos hacer notar aquí, en esta introducción del tema, es cómo a Pablo se le conocía como el líder de la secta de los nazarenos. Y hoy llama mucho la atención cuando hay quienes dentro del cristianismo esgrimen la teología de Pablo para ir en contra de la fe nazarena del primer siglo. Es un contrasentido y las cosas que son llamativas de los asuntos históricos. Vamos a la historia. Los judíos nazarenos, también conocidos como los del camino o seguidores del camino, fueron un grupo judío mesiánico que surgió en el siglo I. Se consideran una de las primeras comunidades cristianas por los historiadores cristianos, pero nosotros, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, vemos que son las primeras comunidades de discípulos de Yeshua, el Mesías, y se distinguían de otros grupos cristianos primitivos por su estricta adherencia a las leyes y costumbres judías. Obviamente, esta porción que acabamos de leer fue tomada de una fuente cristiana, lo cual es una muestra de que los historiadores cristianos están conscientes de la denominación que se le daba a los creyentes judíos originales, y esa denominación era nazarenos. En nuestra presentación anterior estuvimos hablando acerca del movimiento judío mesiánico. Estuvimos hablando del judaísmo mesiánico y es importante hoy, iniciando este tema, hacer la diferenciación. En la presentación anterior del miércoles pasado hablábamos de un movimiento que da sus primeros pasos. En el siglo XIX comienza a dar sus primeros pasos y ya para el siglo XX es cuando da los pasos ya más consolidados para conformarse lo que se conoce como el movimiento judío mesiánico. Entonces la primera cosa que quiero aclarar es que el movimiento judío mesiánico del que hablábamos en nuestra presentación anterior es una cosa distinta a lo que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando de lo que nos da a nosotros nombre, denominación en nuestra fe. Estamos hablando de los judíos nazarenos. Por eso es que este ministerio se define como un ministerio yagüista nazareno. Ahora bien, seguimos en el aspecto histórico. Este apodo, un apodo griego que se traduce al español como nazarenos o nazareno, en este caso, esta es la palabra en singular, se aplica a Yeshua 14 veces en el Nuevo Testamento y se utiliza una vez en el libro de los Hechos para referirse a la secta de la que Pablo era líder. Entonces, en el libro de los Hechos se menciona una sola vez este vocablo griego y se aplica para Pablo. Y un dato muy interesante que nos da este versículo de la Escritura es que a Pablo se le reconocía entre los judíos como el líder de la secta de los nazarenos. Aquí hago un nuevo paréntesis para decir nuevamente que la palabra secta en el contexto bíblico no tiene ninguna connotación negativa, aunque en el versículo donde se menciona a Pablo como líder, sí se utiliza por parte de los judíos de una manera, porque eran enemigos de la fe nazarena, de una manera despectiva.
pero era normal hablar de sectas dentro de la sociedad judía, ya que existían dos sectas principales de la sociedad judía, que eran los conocidos como fariseos y saduceos. Así que a Pablo aquí se le menciona como líder, y la mayoría de las versiones utilizan la palabra cabecilla. La palabra cabecilla da una connotación así como si fuera una especie de guerrilla urbana, o una guerrilla de estas de las que se han conocido en la historia en los asuntos de guerras políticas. Así que yo prefiero utilizar la palabra líder que cabecilla para evitar esa connotación. Entonces, tradicionalmente se traduce este vocablo griego que ven en pantalla, se traduce o se entiende como un hombre de Nazaret. Es decir, la palabra griega que se traduce al español como nazareno se utilizó históricamente para la persona del Mesías y para la persona de Pablo y por consecuencia para todos los discípulos judíos de Yeshua como un hombre de Nazaret. Así que Yeshua era conocido como nazareno por ser un hombre de Nazaret o Nazeret, que es como se pronuncia en el hebreo. Además, el plural de esta palabra, aquí lo tienen en pantalla, significaría entonces por consecuencia hombres de Nazaret. Entonces Yeshua es un hombre de Nazaret y sus discípulos hombres de Nazaret, que aunque ya en el término de ser discípulos no está literalmente condicionado a ser hombres de Nazaret, pero sí está refiriéndose a los discípulos de un hombre de Nazaret. Tenemos testimonios históricos, hemos venido estudiando, y quienes no nos han acompañado aún en nuestra escuela bíblica Yahwista Nazarena de todos los sábados por la tarde, los invitamos. Ya hemos dado 7 partes de historia del cristianismo, y dentro de ese contexto histórico, como ya habíamos dado temas anteriormente, no tocamos esto que estamos tocando hoy dentro de la serie, porque ya lo habíamos hablado en partes de temas o presentaciones anteriores. Pero hemos venido estudiando entonces en una serie lo que es los orígenes y la historia del cristianismo, y dentro de eso hablamos hace poco de los apologistas, y dentro del grupo de apologistas se encuentra un personaje de nombre Tertuliano, y en su escrito conocido como Contramarción, aquí está la cita, registra Tertuliano que los judíos llamaban a los discípulos de Yeshua nazarenos. Esto es un registro histórico de un cristiano apologista, y en ese registro se menciona que los discípulos judíos de Yeshua eran denominados por la sociedad judía como nazarenos. Y esto por ser seguidores de un hombre de Nazaret, como explicaba hace un momento. A diferencia de los romanos, que los comenzaron a llamar cristianos en Antioquía. Ya de esto hicimos un video no hace mucho, hablando acerca de por qué hoy confunden a los judíos nazarenos con cristianos, o también los llaman cristianos primitivos. Entonces, hemos explicado eso, no nos vamos a detener mucho a explicarlo nuevamente, pero por un lado, los discípulos originales de Yeshua, que eran judíos todos, eran reconocidos en la sociedad judía como nazarenos, eran vistos como una secta más dentro de la sociedad judía, y eran denominados de esa manera por ser seguidores o discípulos de un hombre de Nazaret, que es el sentido literal de la palabra nazareno. Y esto, a diferencia de los romanos, de los paganos romanos, que fueron los que comenzaron a llamar cristianos a los discípulos, tanto de origen judío como de origen gentil, que se reunían en Antioquía de Siria. Y es por eso que encontramos el registro que dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, pero quienes lo hicieron fueron los romanos. La sociedad judía no definía de esa forma a los judíos nazarenos. También tenemos otra reseña histórica, en este caso por Eusebio, para el año 311, afirma que el nombre de nazarenos se utilizaba antes para los cristianos. He resaltado esta frase, se utilizaba antes, porque para los que nos han acompañado en la serie de estudios de la historia del cristianismo, han podido escuchar nuestra explicación de cómo la iglesia gentil se separó
sin ni siquiera haber terminado el siglo I, cumpliéndose las palabras proféticas que había dicho el apóstol Pablo, se separó y la cabeza visible del comienzo de esa separación, desde la perspectiva de los que llamaron obispado, se conoce como Ignacio. Ignacio de Antioquía fue el llamado hoy día padre apostólico que representa históricamente lo que fue esa separación progresiva y luego radical de los creyentes de origen gentil con relación a los creyentes originales judíos nazarenos. Entonces, el mismo Eusebio, historiador cristiano, afirma que a los cristianos, ya ahora entendiendo que está hablando desde la perspectiva de los cristianos, ya por ahí para el año 311 aún no se había realizado el concilio de Nicea, pero ya estaba cerca, ya había todo lo que nosotros llamamos el protocristianismo, y allí se menciona esta cita muy importante. Es decir, originalmente eran nazarenos y luego de toda esa separación y todo ese desvío de los creyentes de origen gentil, comenzaron a ser llamados cristianos por los romanos, y luego los mismos cristianos asumieron esa nomenclatura, esa denominación para sí mismos. Entonces se comenzaron a definir como cristianos, y ya luego del concilio de Nicea se hace oficial esa denominación y se hace oficial la iglesia cristiana. Entonces, seguimos en el concepto, en el aspecto histórico. Los orígenes exactos de los nazarenos son inciertos, pero se cree que se formaron a partir de los seguidores de Yeshua de Nazaret en Jerusalén. Esto, aunque las fuentes históricas no tienen, como decir así, un registro específico del momento en el que comenzó a conocerse como comunidad nazarena a estos discípulos de Yeshua, pero se infiere que no hay ese registro, porque es que esto es lo que surgió originalmente. O sea, Yeshua y sus discípulos eran judíos nazarenos. Es obvio y es lógico que no había todavía esos cristianos que se ocuparon a hacer registros históricos de estas cosas. Estaba naciendo todo lo que era la comunidad de Yeshua. Así que nosotros somos de la opinión de que los judíos nazarenos pues nacen con Yeshua y sus primeros discípulos. Comienza allí esa comunidad, esa secta judía que luego es reconocida por los mismos líderes de la sociedad judía, líderes religiosos, y denominaban, por ejemplo, a Pablo como líder de la secta de los nazarenos. Así que creo que sí se puede comprender, se infiere y se encuentra en las escrituras que el origen de los judíos nazarenos, pues lógicamente está con el mismo Yeshua. Yeshua mismo era un judío nazareno. Por ende, todos sus discípulos reciben esta denominación. Además, algunos estudiosos sugieren que los judíos nazarenos podrían haber estado conectados con el movimiento de Juan el Bautista. Y yo creo que es totalmente viable esta opinión, porque, bueno, Juan el Bautista, Yohanan el inmersor, comienza antes que Yeshua en su ministerio en Israel, y lógicamente que los discípulos de Yohanan pasaron a ser discípulos de Yeshua. Así que es lógico que los discípulos que vinieron a ser llamados nazarenos, pues tuvieran alguna relación con los que fue el movimiento o el ministerio de Juan en Israel. Los nazarenos parecen haber sido una comunidad próspera durante los primeros siglos después de Yeshua, dice esta fuente histórica. Se mencionan en los escritos de varios padres de la iglesia primitiva. Este fue el tema de nuestra pasada sesión de estudio en la escuela bíblica Yahwista Nazarena de todos los sábados, los padres de la iglesia. Claro, siempre en las citas históricas cristianas vamos a encontrar esta nomenclatura, iglesia primitiva, donde se mezcla una cosa con otra, y ya yo he hecho la aclaración hasta el cansancio de que esto se trata de un anacronismo. La iglesia primitiva eran los judíos nazarenos, no incluía a los creyentes de origen gentil. Cuando los creyentes de origen gentil comienzan a llegar, es cuando comienza progresivamente a haber una transformación, una desviación
de lo que fue realmente la fe genuina, la fe original, la enseñanza que Yeshua le transmitió a sus discípulos. Y es la iglesia gentil la que deja la enseñanza de la iglesia primitiva y se va rumbo a lo que fue luego la constitución del cristianismo y de la iglesia cristiana. Así que la iglesia primitiva y la iglesia cristiana son dos cosas históricamente y bíblicamente distintas. Seguimos. Escritos de padres de la iglesia como Jerónimo y Epifanio de Salamina se refieren a los nazarenos. Jerónimo se refiere a ellos como aquellos que aceptan al Mesías de tal manera, oigan bien, que no dejan de observar la ley antigua. Sin embargo, con el tiempo, la comunidad nazarena comenzó a declinar. Miren, aquí es muy importante. Ya dije hace un momento que había que hacer la diferenciación entre los judíos mesiánicos de los que hablábamos en nuestra presentación del miércoles pasado y la que estamos hablando hoy, que son los judíos nazarenos. Aunque los judíos nazarenos eran judíos mesiánicos en su fe, pues hay una gran diferencia entre los judíos nazarenos del siglo I y los judíos mesiánicos del siglo XIX y XX en adelante. Porque estos últimos que he mencionado salen del cristianismo y se mantienen dentro de la teología cristiana. Aquí podemos ver una gran diferencia entre judíos nazarenos y judíos mesiánicos de hoy, en que los judíos nazarenos del primer siglo, dice el mismo Jerónimo, uno de los padres de la iglesia, dice en sus registros históricos que estos judíos nazarenos aceptaban de tal manera a Yeshua el Mesías que, oigan bien, no dejaban de observar la ley antigua. Y luego dice este dato que, sin embargo, con el tiempo, la comunidad nazarena comenzó a declinar. Las razones de este declive pueden haber incluido la persecución por parte de las autoridades romanas y judías, así como la asimilación con las comunidades cristianas más amplias. Bueno, ciertamente de esto también hemos hablado en todo lo que son nuestros videos acerca de la historia. La persecución por parte de los judíos primeramente, luego la persecución y la guerra de Roma contra los judíos. Todo esto produjo que la comunidad original judío-nazarena tuviera que ser esparcida, disgregada, y fue lo que provocó que se perdiera la conexión con la iglesia gentil o con la comunidad de creyentes de origen gentil. Y ahí es cuando comienza entonces, dice acá esta fuente histórica, que con el tiempo un declinar en la comunidad judío-nazarena. ¿Por qué? Bueno, porque quienes toman las riendas del movimiento que anteriormente había sido judío-nazareno son los creyentes de origen gentil, y lógicamente que los judíos nazarenos pasan a ser minoría y de alguna manera algunos se asimilaron a comunidades cristianas, mientras que otros quedaron como en el anonimato. El movimiento judío nazareno del primer siglo pues se perdió de alguna manera, se perdió su protagonismo y dejó de ser reconocible, como a diferencia de lo que fue la iglesia cristiana que se constituyó y que vino a tomar el protagonismo de todo lo que fue el movimiento original. Pero es lógico que se mantuvieron en la historia judíos creyentes en Yeshua con doctrina de los judíos nazarenos durante toda la historia hasta el día de hoy, y por eso es que se ha mantenido la fe. El Padre Eterno dice en las Escrituras que siempre tiene un remanente fiel, así que nosotros creemos que ha habido un remanente que en cada generación ha preservado la doctrina de los judíos nazarenos para que hasta el día de hoy todavía haya gente como nosotros que sigamos diciendo lo que enseñaban los judíos nazarenos del siglo I. Según Epifanio, los nazarenos del siglo IV eran originalmente judíos conversos de los apóstoles. Estos sí eran verdaderos discípulos de los apóstoles. Estos sí mantenían la doctrina de los apóstoles, a diferencia de los que llaman padres apostólicos, que ya se apartaron de la doctrina original y comenzaron a introducir doctrinas distintas a lo que había sido enseñado por Yeshua y los apóstoles. Entonces los judíos nazarenos eran conversos de los apóstoles, eran discípulos directos de los apóstoles, y dice que huyeron de Jerusalén a causa de la profecía de Yeshua
sobre su próximo asedio. Yeshua había dicho a sus discípulos que la ciudad de Jerusalén sería asediada y que huyeran de Jerusalén. Entonces, esto que sucedió durante la guerra judeo-romana del año 70 hizo pues que los judíos nazarenos se perdieran de vista de alguna manera como los conductores del movimiento original. Ahora, ellos han dejado un legado histórico. A pesar de su eventual declive, los judíos nazarenos dejaron un legado duradero en el curso de la historia. Su énfasis en la observancia de la ley judía y su rechazo de algunas doctrinas cristianas ortodoxas tuvieron un impacto significativo en el desarrollo del pensamiento de la comunidad primitiva. El pensamiento de la comunidad primitiva, que llaman la iglesia primitiva, es el que mantenían los judíos nazarenos en el siglo I. ¿Y cuáles son esas? Vamos a ver sus creencias y prácticas. Las creencias centrales de los nazarenos era la de la comunidad primitiva y eran las siguientes, o algunas eran estas como la fe en Yeshua como Mesías y la resurrección de los muertos. La adherencia a la ley judía, como ya hemos mencionado, los nazarenos observaban estrictamente las leyes y costumbres judías, incluyendo la circuncisión, la dieta kosher o kasher y la observancia del sábado. Esto los puso en conflicto con algunos cristianos gentiles. Bueno, aquí está básicamente el conflicto. Los cristianos gentiles que tomaron las riendas del movimiento se apartaron de estas doctrinas y enseñanzas y costumbres de los judíos nazarenos. Entonces, esto los puso en conflicto con algunos cristianos gentiles que no creían que estas leyes fueran necesarias para salvación. La naturaleza de Yeshua era otro de los temas doctrinales fundamentales y quiero que le presten atención. ¿Qué creían los nazarenos con relación a la naturaleza de Yeshua? La naturaleza de Yeshua. Los nazarenos creían que Yeshua era el Mesías profetizado en las escrituras judías, pero no lo consideraban divino. Rechazaban la doctrina de la Trinidad y la idea de que Yeshua era Dios encarnado. Esto, estimados hermanos y amigos, quiero resaltarlo como una idea central de nuestra presentación de hoy y como una principal diferencia entre los judíos mesiánicos del siglo XIX en adelante y los judíos nazarenos del siglo I. Los judíos nazarenos del siglo I creían que Yeshua no era Dios, no era una deidad. Rechazaban la doctrina de la Trinidad, y eso lo hemos explicado hasta el cansancio, y la idea de que Yeshua fuera Dios encarnado. Esa es doctrina del siglo I de los judíos nazarenos. Quienes rechazaron esa doctrina y se apartaron y formaron algo distinto, los creyentes de origen gentil que fueron dando los pasos para que luego se constituyera lo que hoy conocemos como cristianismo. Así que cuando vemos a los judíos mesiánicos decir que Yeshua es Dios encarnado, que Yeshua es divino en el sentido de ser Dios, que es Yahweh mismo hecho carne, pues ya estamos viendo que hay una gran diferencia entre los judíos mesiánicos de hoy y los judíos nazarenos del siglo I. Por eso nosotros decimos que el judaísmo mesiánico de hoy sigue siendo cristianismo niceno. Y ya para concluir, otro de los elementos que identificaban a los judíos nazarenos era su opinión en cuanto a Pablo. A diferencia de los ebionitas, que eran otros judíos, otro grupo de judíos también de fe nazarena, estos ebionitas rechazaban las enseñanzas de Pablo por verlo como un apóstol que se había desviado de las enseñanzas originales de Yeshua. Así veían los ebionitas a Pablo, y todavía hasta el día de hoy hay gente que mantiene la posición de los ebionitas y rechaza a Pablo como un apóstol de Yeshua. Pero los nazarenos reconocían a Pablo como apóstol. De hecho, la escritura dice que era reconocido como el líder de los nazarenos, y aunque algunos veían con reservas algunas de sus enseñanzas. Siempre, lógicamente, en el contexto general hay uno que otro que de pronto no se mantiene dentro de la norma, es la excepción. A diferencia de los
ebionitas, los judíos nazarenos sí reconocían a Pablo. Es decir, de los discípulos de Yeshua de origen judío, de la comunidad judía original, había una porción de discípulos que eran los que estaban en guerra con Pablo, y a esto se les conoce como ebionitas. De allí sale todo el contexto aquel de la guerra, la batalla, que si los judaizantes y todo aquello, aunque la mayor parte de lo que Pablo atacaba, o los que atacaban a Pablo como judaizantes, eran sobre todo prosélitos, conversos al judaísmo, que eran más fanáticos que los mismos judíos y querían imponer todas las halajá judías como condición para la salvación. Entonces, bueno, aquí está básicamente lo que tiene que ver con los judíos nazarenos del primer siglo y la gran diferencia con los judíos mesiánicos del momento presente. Les invito a buscar en internet o en fuentes históricas para que ustedes puedan corroborar por sí mismos que lo que estamos diciendo acá son información de fuentes históricas. Y de esta manera nosotros nos despedimos agradeciendo a todos ustedes. La paz y la bendición del Padre Eterno sea con todos ustedes. Hasta una próxima.